buenas tardes. Estamos aquí inaugurando nuestra sección de entrevista aquí en Vipro de Mi Red Médica y hoy nos acompaña para inaugurar esta sección el licenciado Paul Ortiz, que es director general de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias, licenciado, por darnos esta oportunidad de aclarar todas nuestras dudas respecto a las regulaciones y normas que se están aplicando ahorita en el COVID. Claro, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de inaugurar este espacio, que sin duda será muy exitoso para todos y todos ustedes. Muy buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Eh, Queremos preguntar algunas cosas que nos han hecho llegar clientes nuestros, dudas que han surgido y que, vaya, algunas veces sí están muy claras, pero otras veces quedan un poco ambiguas. Por ejemplo, ¿cuáles son las normas o regulaciones que deben de cumplir las empresas ahorita que estamos en esta época de pandemia? Y ver si podemos mencionar si hay alguna diferencia de acorde al semáforo, si estamos en verde, amarillo, rojo. Esa es una pregunta que nos han hecho mucho. Claro, mira, desde el 30 de marzo del año 2020, las autoridades federales emitieron una serie de disposiciones para, primero, suspender cualquier actividad que no fuera esencial con motivo de evitar la propagación de la emergencia sanitaria, que es lo que se llamó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y posteriormente, en el mes de mayo, se publican en el Diario Oficial de la Federación dos acuerdos muy importantes para permitir la reactivación económica en actividades que no son consideradas esenciales. Estos acuerdos tuvieron como objeto que las empresas que fueran a reincorporar sus actividades siguieran una serie de lineamientos específicos para su incorporación gradual. Y bajo esa óptica, la autoridad federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud, emitieron un acuerdo donde precisaron, dependiendo el centro de trabajo, dependiendo también la actividad económica y de la misma forma el número de trabajadores en cada centro laboral, que entonces tendrían que seguir una serie de medidas a considerar. Y bajo esa óptica se fijaron 15 medidas indispensables y varias otras medidas que, si son obligatorias, no determinan la necesidad de prestar servicios de manera esencial. ¿Qué quiero decir con esto? La autoridad federal determinó que cualquier empresa que a partir de mayo de 2020 fuera reincorporándose tenía que cumplir 15 medidas indispensables, y las platicamos en un momento más. Sí. Pero también tenían que seguir medidas que ellos llamaron sugeridas. Pero estas medidas sugeridas también tienen que ser cumplidas por los centros laborales con la intención de permitir la libre y sana distancia entre las personas, evitar la propagación del virus o, sobre todo, evitar un riesgo de contagio. Posteriormente, el gobierno de la Ciudad de México, también el 29 de mayo del año pasado, emitió el plan gradual hacia la nueva normalidad. Y este plan gradual establece las acciones que tienen que seguir todos los ciudadanos en la Ciudad de México para poder permitir la libre reincorporación de actividades académicas, de las actividades económicas y cualquier actividad que se pudiera llevar a cabo. Posteriormente, a principios de junio del año 2020, la jefa de gobierno de la Ciudad de México emitió el acuerdo por el cual se determina el color del semáforo en la Ciudad de México. Esta semaforización dio lugar a que se determinaran cuáles son las actividades que se iban a ir reincorporando gradualmente conforme fuera avanzando el semáforo hacia el verde deseado. En este aviso del 5 de junio del año 2020, la jefa de gobierno determinó actividades económicas, actividades turísticas, actividades de servicios y actividades académicas, y fue determinando el porcentaje en el cual gradualmente se iban a ir incorporando.
Como complemento a este aviso, cada semana la jefa de gobierno publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aviso correspondiente a las actividades que se podrán habilitar, que se podrán reaperturar a partir de las siguientes semanas, y también el porcentaje de su apertura. Hasta el momento, hasta el día 15 de julio, se habían publicado 67 avisos por parte de la jefa de gobierno, que son obligatorios para toda la ciudadanía, para que tengan conocimiento de qué manera se van o se han estado llevando a cabo la reapertura económica de las actividades en la Ciudad de México. Entonces, todos los centros de trabajo, los establecimientos, deben de tener como ordenamientos a seguir, tanto a nivel federal, el plan, los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud, por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y en la Ciudad de México se deben de observar todos los avisos emitidos por la jefa de gobierno de la Ciudad de México y que se publican cada viernes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. ¿Hay algún lugar donde puedan ir a consultar todos estos avisos que se han publicado, aparte de la página oficial de la Gaceta, o todo está ahí en la Gaceta? No, sí hay una página de internet exprofeso que ha elaborado el gobierno de la Ciudad de México, que se llama Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad. En ese plan gradual hacia la nueva normalidad se encuentran las obligaciones principales que tienen que seguir todos los centros de trabajo para la reapertura de sus actividades. Se establecen también los protocolos específicos para cada uno de los sectores, ya sea servicios, ya sea actividades esenciales, ya sea sector gobierno, y también están cada una de las publicaciones de la Gaceta Oficial. Entonces, es una página de internet exclusivamente en donde el gobierno de la Ciudad de México publica todas las gacetas que se van llevando a cabo y también todos los protocolos específicos que se tienen que seguir. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos han hecho mucho. ¿Realmente se están haciendo actividades de verificación para corroborar que estas normas se estén cumpliendo, para corroborar que quien deba de abrir abra y quien no lo haga? Porque, bueno, diversos sectores nos han hecho llegar dudas. Por ejemplo, el sector restaurantero es muy evidente cuando un restaurante pone, pero hay otros sectores que dicen, no, pues yo nunca he visto que estén haciendo algo así. Entonces, esa también es una pregunta que nos han hecho bastante. ¿Sí están haciendo estas actividades de verificación de cumplimiento de normativas de COVID? Sí, por supuesto. La misma jefa de gobierno nos dio las atribuciones a dos áreas del gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo visitas y constatar que se estén cumpliendo con la normatividad derivada de la emergencia sanitaria. ¿Quiénes son estas? Por supuesto que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y también el Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, cada uno dentro del marco de sus atribuciones laborales. O sea, son dos organismos que pueden llegar, por ejemplo, a una empresa le puede llegar una actividad de verificación del INVEA y una de ustedes. Efectivamente. Okay. Quiero comentarte que en materia laboral tenemos normas que vigilan el cumplimiento de las condiciones de trabajo, ¿no? Las vacaciones, el salario, el pago de aguinaldo, los días de descanso. Esas se llaman condiciones de trabajo. Pero también existe en una empresa o establecimiento las condiciones de seguridad e higiene. Estas condiciones para evitar accidentes de trabajo o riesgos de trabajo. La atribución de la autoridad laboral para vigilar esas normas en materia de seguridad e higiene corresponde originalmente a la autoridad federal, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo establece que las autoridades de las entidades federativas podemos coadyuvar a la autoridad federal para vigilar el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo que tengan una competencia de las entidades federativas. Y bajo esa óptica es que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo lleva a cabo visitas de inspección para vigilar que los centros de trabajo estén cumpliendo con las
condiciones de seguridad e higiene para evitar la propagación del virus del COVID-19 en términos de los acuerdos emitidos por la Jefa de Gobierno. Y el INVEA lo que realiza es verificar que los establecimientos mercantiles, cumplan con las disposiciones administrativas de los acuerdos. En esos acuerdos, por ejemplo, se fija que los restaurantes pueden, en un primer momento, cuando se permitió la reapertura de estos, que podían trabajar con un 30% de su capacidad. Posteriormente, que si tenían un espacio abierto, que pudieran utilizar un porcentaje. Pero también que tuvieran mecanismos de control de acceso, tomas de temperatura, que dependiendo del número de trabajadores en estos establecimientos, que hubiera pruebas rápidas o después pruebas PCR. Esto es con el INVEA. Esto lo hace hace de el las INVEA. pruebas. Okay. Exactamente. Y aquí la Secretaría del Trabajo es seguridad e higiene. Así es. Okay. Y entran algunos puntos de COVID en seguridad e higiene que no entren de lo que esté verificando en el INVEA de COVID. Sí, efectivamente. Con base en los lineamientos establecidos por el gobierno federal que te comentaba, que son 15 puntos indispensables que tienen que seguir todas los centros de trabajo, ahí la autoridad laboral verifica que existan protocolos para prevenir cualquier riesgo de contagio. También que exista una comisión de seguridad e higiene que se integra por igual entre los patrones, entre los trabajadores, y que esta comisión de seguridad e higiene sea la que esté verificando el cumplimiento de este protocolo al interior de cada centro laboral. La autoridad laboral, con base en este protocolo, vigila también que exista el distanciamiento debido en los centros de trabajo, el distanciamiento de 1.5 metros, las barreras físicas en lugares en donde así se permita, que exista también agua corriente, que exista jabón, que existan dispensadores. Si bien es cierto que estas pueden ser actividades administrativas o que no impactan en un tema laboral, eminentemente tienen como propósito evitar algún accidente, un riesgo de trabajo al interior. ¿Y cuál será el riesgo de trabajo? La consideración de que hay una fuente de contagio por COVID en esa empresa. Okay. ¿Y aproximadamente como cuántas inspecciones de verificación han estado haciendo aquí en la Secretaría de Trabajo? ¿Y las están haciendo en todos los sectores o están en un sector en específico? Okay. Las visitas de inspección que realiza la autoridad laboral se pueden catalogar en iniciales, periódicas, ordinarias o extraordinarias. Con motivo de la emergencia sanitaria, nosotros estamos llevando a cabo visitas de inspección extraordinaria. Okay. Entonces, visitamos cualquier centro de trabajo en donde nosotros tengamos conocimiento de que se están transgrediendo las normas en materia de seguridad y higiene, no se están cumpliendo con los protocolos ni con los lineamientos establecidos por las autoridades federales. Ok, o sea, van en donde ustedes previamente tienen conocimiento. Exactamente. ¿Y cómo tienen ese conocimiento previo? Nosotros tenemos canales de comunicación establecidos en redes sociales, en la página de Twitter, en la página de Facebook, en la página oficial de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Hay números telefónicos, correos electrónicos en donde los trabajadores y las trabajadoras pueden contactarse con nosotros, decirnos cuál es el centro de trabajo, el domicilio del mismo y cuáles son las irregularidades que en ese momento ellos están percatando. Con ese correo, con esa llamada telefónica, nosotros levantamos un catálogo, identificamos el posible riesgo y llevamos a cabo una orden de inspección. Entonces, desde el mes de abril del año pasado, hemos programado casi 600 órdenes de inspección a cualquier centro de trabajo que sea de competencia de la Ciudad de México. Muy bien, 600. Así es. Aquí hay que considerar, por supuesto, que tenemos un número reducido de inspectores. Tenemos 16 inspectores. Durante la emergencia sanitaria, estos inspectores vinieron de manera alternada. La inspección laboral se consideró una actividad
esencial propiamente por la prestación del servicio público de inspección, pero también teníamos servidores públicos con ciertas condiciones físicas o comorbilidades que pondrían en riesgo su vida en caso de llevar a cabo visitas de inspección. Entonces, con ese número de inspectores hemos practicado estas casi 600 inspecciones laborales. Bueno, y al realizar una inspección laboral, llega y una empresa no está cumpliendo. ¿Qué sucede ahí? ¿En qué momento el gobierno puede llegar a hacer una clausura así de, sabes que te clausuramos? ¿Y hasta qué monto pueden llegar las multas? Okay. Fíjate que en materia de seguridad e higiene lo vamos a ver desde las dos percepciones, tanto las actividades de verificación que lleva a cabo el INVEA como las visitas de inspección en materia laboral. En materia laboral, la autoridad, la Secretaría de Trabajo, no tiene atribuciones para ordenar la clausura de los centros laborales. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, un inspector sí puede clausurar un centro de trabajo o una parte del proceso productivo solo cuando esté en riesgo inminente el mismo, ya sea porque hay un recipiente sujeto a presión o alguna caldera que está a punto de explotar. En ese momento se puede llevar a cabo la clausura de ese proceso. ¿Con qué intención? Prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la vida de los trabajadores, la salud de estos o el establecimiento comercial. Pero derivado de la emergencia sanitaria, no tenemos atribuciones para ordenar la clausura de los centros de trabajo. Y por ejemplo, si era una temporada que estamos en semáforo rojo y está abriendo un negocio que no estaba ahí previsto abrir, ahí tampoco lo pueden decir, oye, tú no tenías que abrir, estamos en semáforo rojo, o ahí, ¿qué se hace? Claro, ahí lo que nosotros hacemos es, vuelvo a reiterar que hay 15 medidas indispensables que deben de cumplir los centros laborales. Que tengan un aviso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tengan un aviso ante el gobierno de la Ciudad de México, que tengan una carta compromiso. Parecen puntos muy sencillos de cumplir y muchas veces los centros de trabajo no realizan estas obligaciones. Otra medida indispensable, pues que tengan sus protocolos. Una medida indispensable también que en todo momento mantengan la sana distancia, que se establezcan barreras, que se focalicen los casos en los que se iba a identificar un caso positivo al interior del centro de trabajo, que tengan mecanismos de aislamiento para evitar la propagación. Si la autoridad laboral, en ese caso, verifica que no se cumplen con esas medidas, lo que hace el inspector es sugerirle al centro de trabajo el cierre hasta en tanto subsane las deficiencias. Si el centro de trabajo se niega, nosotros en el acta de inspección que se practique manifestamos la negativa del centro de trabajo a aceptar nuestra invitación y lo canalizamos al INVEA. El INVEA sí tiene la atribución dentro de sus ordenamientos, de su marco de actuación, de llevar a cabo la colocación de sellos de suspensión de actividades. O sea, ellos sí tienen la posibilidad de identificar que no estás cumpliendo con las medidas establecidas por la jefa de gobierno y colocan sellos de suspensión. Estos sellos de suspensión pueden tener una vigencia de hasta 15 días de conformidad con los avisos emitidos por la jefa de gobierno. Como se trata de procedimientos especiales, el INVEA no sigue un procedimiento administrativo en particular y no concluye con la imposición de una multa. Tampoco ellos multan. Okay. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención general? En esta emergencia sanitaria lo que menos quiere hacer el gobierno es disminuir la capacidad económica de los centros laborales. Pero lo que sí queremos es que cumplan con todas las medidas para prevenir los riesgos de contagio. Y por eso tenemos mecanismos de asesorías. Por eso les podemos decir, oye, te falta cumplir con esto, tu protocolo no está correcto, no tienes dispensadores suficientes. Te asesoro. Pero si llevo a cabo una visita de inspección y no lo cumples, te invitaré a cerrar. ¿Qué ocurre o qué ocurría con la semaforización cuando teníamos empresas que no debían de estar abiertas
Cuando nosotros identificábamos en una visita de inspección laboral que no era una actividad esencial, de inmediato se lo comunicábamos al INVEA para que el INVEA, con base en sus atribuciones, llevara a cabo la visita de verificación y ordenara el cierre con la colocación de sellos de suspensión. O sea, digamos que son dos inspecciones, la suya y ustedes le dan aviso al INVEA y después llega el INVEA. Exactamente. Y toma las medidas pertinentes. Exactamente. O dependiendo, también hemos tenido casos en los que hemos colaborado de manera conjunta, porque la denuncia llega en el mismo momento al INVEA y a la Secretaría de Trabajo. ¿Y ahí coincide o se ponen de acuerdo así, oye, tengo esta y yo también, vamos juntos? Tenemos mecanismos de colaboración que nos permiten identificar la frecuencia de las denuncias y en ese momento ya podemos decir, oye, realicemos una visita conjunta, ¿no? ¿Y cómo es una inspección de verificación? Llegan, ¿a quién buscan? ¿Quiénes son los que ustedes tienen identificados como responsables? ¿Sí? O sea, los puestos, por ejemplo, busco al director de seguridad e higiene, al director de recursos humanos, al director médico. ¿A quién buscan y cómo se desarrolla ahí el proceso de la inspección? Generalmente buscamos al representante legal del centro de trabajo. Nos acreditamos que en términos de la normatividad administrativa, el representante legal que tenga atribuciones para ejercer actos de dominio nos pueda facilitar la información correspondiente. Entonces, en una visita de inspección extraordinaria, nosotros no tenemos que llevar a cabo un citatorio previo. O sea, llegamos, vemos que hay alguna transgresión y llegamos directamente, ¿no? Tocamos la puerta con el policía, el vigilante, decimos que venimos de la Secretaría de Trabajo, que vamos a llevar a cabo una visita de inspección y que solicitamos la presencia del propietario o del representante legal. Y ya cuando se presenta el representante legal o el propietario, en el caso de las personas físicas, bueno, le manifestamos cuál es el objeto de la inspección, le entregamos un listado de documentos que vamos a verificar en ese momento, le manifestamos su conformidad, le preguntamos si está conforme con la visita de inspección, porque puede negarse, y si el representante está de acuerdo con la realización de la visita de inspección, en ese momento se solicita la presencia de 2 testigos del propio centro de trabajo para poder llevar a cabo el levantamiento del acta. ¿Y qué pasa si se niegan? Se levanta una negativa patronal. Esta negativa patronal es sancionable en términos de la Ley Federal del Trabajo y en virtud de una negativa patronal se inicia un procedimiento que puede concluir con la imposición de una multa. Okay. ¿Y qué puntos son los que verifican? Hace un momento comentó que pide una serie de documentos. ¿Cuáles son los documentos a grandes rasgos que se van pidiendo y qué es lo que verifican ahí en el centro de trabajo? Ahorita que estamos en la pandemia, ¿qué puntos COVID? Grosso modo, lo primero que se pide es la existencia del aviso de apertura de actividades por parte de la Ciudad de México. Ese es un documento que tienen que descargar cualquier centro laboral de esta página Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad. Y cuando el centro de trabajo captura este documento, se genera una carta compromiso. Esta carta compromiso se tiene que colocar en un lugar visible del centro de trabajo porque tiene un código QR y ese código QR determina cuáles son todas las obligaciones que tiene que cumplir el centro de trabajo en materia de seguridad e higiene. Cumplir con los protocolos específicos, con las medidas indispensables para garantizar la sana distancia y evitar la propagación del virus. También pedimos la existencia de un protocolo. Solicitamos este protocolo, nos permitirá identificar quiénes son los integrantes de las comisiones mixtas de seguridad e higiene, cuál es el papel que tiene el equipo directivo también de los centros de trabajo. También una actividad indispensable es que, de acuerdo con los lineamientos de la autoridad federal, el equipo directivo de los centros de trabajo tiene que tener cursos de capacitación que se otorgan por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, de una página que se llama clims.gov.mx. Entonces, estos cursos los tienen que tomar los directivos y permear
hacia todo el personal. O sea, ¿y cuántos directivos? Con un directivo que tenga sus cursos CLIMS ya se cuenta como que está No, cumpliendo. la totalidad de los directivos. Si es una empresa, una persona moral con varios, vamos a llamarles representantes del patrón, que tenemos un gerente de recursos humanos, un gerente de producción, un gerente de seguridad y salud, el gerente general, bueno, todos deben de tomar los cursos. De la página de CLIMS. De la página de clims.gov.mx. Ok, ¿son todos los cursos o hay algunos específicos? Hay cursos específicos sobre prevención en materia de salud con motivo de la COVID-19. Son cursos específicos que también verificamos. Tomaste el curso, muéstrame la constancia. Verificamos también el que hacemos un recorrido visual en todos los centros de trabajo. Verificamos que haya accesos controlados, que existan divisiones de entrada y salida para evitar el flujo de las personas. Verificamos también que existan tomas de temperatura, que existan bitácoras, porque no basta con tomar la temperatura si no vas percatando la evolución física de la misma, de un mismo compañero de trabajo, ¿no? Verificamos también la existencia de dispensadores. Los lineamientos específicos dicen que debe haber los suficientes en todos los centros de trabajo. Entonces, verificamos áreas administrativas, verificamos áreas de procesos de producción y también nos percatamos de la existencia de dispensadores de alcohol suficientes o de agua corriente, lavabos, que tengan también jabón suficiente para poder permitir que los trabajadores estén aseándose sus manos en todo momento. Uso permanente de cubrebocas en espacios cerrados y también en áreas donde no exista circulación de aire. Entonces, esos son los puntos indispensables que suele verificar la autoridad laboral al momento de llevar a cabo una visita de verificación. Hace un momento comentó también sobre la verificación de que se hagan pruebas rápidas. ¿Eso es parte de ustedes o es del INVEA? No, ese tema ya corresponde al INVEA, porque dentro de los acuerdos de la jefa de gobierno se ha establecido de manera progresiva que dependiendo un número específico de trabajadores que se encuentren en activo en ese momento es que se pueden llevar a cabo pruebas que pueden ser pruebas rápidas o que puedan ser de antígenos o que puedan ser las PCRs. Y también hay una obligación del patrón, no solo de tener esas pruebas, sino de reportarlas ante Locatel para que se dé un seguimiento pormenorizado por parte de la Agencia Digital de Innovación Pública y también por el INVEA. Y en el caso en que un empleado, un trabajador está en una empresa y se está dando cuenta que no se están aplicando todas estas normas, ¿qué puede hacer? ¿Puede acusar ahí a la empresa con algún reporte? Sí, tenemos mecanismos de comunicación. Estos mecanismos de comunicación, como lo referí con anterioridad, están disponibles a través de redes sociales, Facebook, Twitter, también en la página de internet de la Secretaría de Trabajo. Ponemos a disposición de los trabajadores números de teléfono y también correos electrónicos. denuncias.inspección@cdmx.gov.mx para que los trabajadores nos indiquen cuáles son sus irregularidades. Y de la misma forma, si algún trabajador sufre algún quebranto o alguna disminución en sus prestaciones laborales por motivo de la emergencia sanitaria, está a su disposición la posibilidad de que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México pueda asesorarlo, pueda llevar a cabo un mecanismo de conciliación con el centro laboral o en su caso representarlo en un juicio laboral en el caso de que sea despedido de manera injustificada, porque hay un acuerdo, hay una disposición de la jefa de gobierno expresamente en el que nadie puede ser despedido por haber contraído COVID o por tener COVID en el centro de trabajo. Y ahí, ¿hasta qué punto es responsable una empresa de un contagio? Comento esto porque nos comentó alguna vez algún empleado, eso fue hace unos meses, que él deseaba o estaba pensando demandar a su empresa
porque se contagió dentro de su empresa y su empresa no estaba aplicando las medidas necesarias. Entonces hizo el comentario que iba a hablar a la Secretaría de Trabajo y que iba a levantar una denuncia y todo eso. ¿Hasta qué punto las empresas son responsables de este contagio en sus trabajadores? Y hasta qué punto la Secretaría de Trabajo pudiera respaldar ya sea al trabajador o a la empresa en un proceso así. Claro. Fíjate que dentro de los protocolos que deben de seguir los centros de trabajo y que verifica la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, se encuentra el hecho de que ante la existencia de un caso positivo identificado en el centro laboral, después del diagnóstico que se suele hacer al ingreso a los centros laborales, o si durante la jornada laboral un compañero o compañera llegase a sentirse mal o tener algunos síntomas de COVID, lo que tiene que hacer el centro laboral de acuerdo a sus protocolos es tener un espacio de aislamiento. Y este espacio de aislamiento permitirá identificar la posibilidad de el número de compañeros que pudiesen llegar a presentar sintomatología de COVID-19. De acuerdo con los protocolos, si un trabajador llegase a sentirse mal, el patrón está obligado a solicitar el apoyo de los servicios de emergencia, pero el patrón está obligado a mantener en sus bitácoras un registro de cuántas personas llegasen a tener sintomatologías al interior del centro de trabajo. Esto para identificar la existencia del brote de contagio. ¿Dónde surge el contagio en sí? El cerco epidemiológico. Efectivamente. Y eso ha sido determinado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque hoy un trabajador que tiene COVID no necesariamente tiene que acudir a su clínica de medicina familiar para obtener la licencia correspondiente, sino por internet puede solicitar la misma si ya tiene una prueba diagnóstica de positivo a COVID. ¿Qué es lo que ocurre? Si el trabajador considera que fue contagiado al interior del centro de trabajo, lo puede reportar al IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social va a llevar a cabo una investigación al interior del centro de trabajo y por eso es importante esta existencia de las bitácoras y la existencia del protocolo, porque al rendir su informe el centro de trabajo podrá decir, oye, pues sí, en este periodo fui reportado por X trabajador, por este otro, por un tercero o por un cuarto de esta sintomatología. ¿Quién es el que determina si el contagio al centro de trabajo o al interior del centro de trabajo debe considerarse un riesgo de trabajo? Lo hace exclusivamente el IMSS. ¿Y cómo lo hace? Con esa investigación que lleva a cabo con la información que le solicita al centro laboral. O sea, también el IMSS es otra institución que viene aquí a hacer inspecciones en caso de que haya un brote o una serie de contagios. Más que una inspección, quiere llegarse de información. Okay. Porque el IMSS ya determinó que el COVID puede ser un riesgo de trabajo. ¿Cuándo puede ser un riesgo de trabajo? No solamente en el caso de las enfermeras, de los médicos que se encuentran en el primer frente de batalla, sino cualquier trabajador que se haya contagiado al interior del centro de trabajo. Entonces, si se determina que el COVID es un riesgo de trabajo, es una enfermedad derivada de la actividad profesional, entonces se le paga una indemnización al trabajador del 100% de su salario. Por el contrario, si la enfermedad la contrae en su casa o estando fuera del centro de trabajo o no se acredita que el contagio de COVID se dio al interior del centro de trabajo, entonces se paga un subsidio. Y ese subsidio es a partir del cuarto día equivalente al 60% del salario base del trabajador. Entonces, hay diferencias sustanciales en cuanto al monto que percibe el trabajador. El pago del 100% estamos hablando de su sueldo. Así es. ¿Sí? O sea, todo el tiempo que esté contagiado el trabajador va a recibir el 100% porque fue un riesgo de trabajo. Efectivamente. Y si fue por fuera, se hace el subsidio correspondiente. Así es. Muy bien, muy interesante. Y bueno, otro punto importante que nos han preguntado bastante. Antes del COVID estaba
resonando mucho el tema de la norma 035, la norma 036, salieron ahí muchos videos y polémica y todo eso. Y ahora también varias empresas nos han preguntado, bueno, y con estas normas, ¿están activamente siendo vigiladas o se pusieron en pausa? O cuando, por ejemplo, van a hacer una inspección, de paso también inspeccionan estas normas. Es muy interesante porque se ha pensado que la NOM 035 guarda una relación directa con el tema de la emergencia sanitaria y no es así, ¿no? Esta norma, como bien lo refieres, entra en vigor junto con la norma 036 antes de la emergencia sanitaria y se establecen ciertos periodos para su aplicación. La vigilancia de estas normas oficiales mexicanas corresponde exclusivamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Entonces, la STIFE no tiene atribuciones para vigilar esta norma 035 ni tampoco la norma 036. Nada más precisando, la norma 035 es factores de riesgo psicosocial en los centros laborales, la norma 036 los factores de riesgo ergonómico en los centros de trabajo, ¿no? Cómo llevas a cabo tus actividades para evitar sobre todo accidentes o enfermedades en el sistema musculoesquelético. Pero ¿qué medimos a través de la norma 035? Sobre todo cuestiones de acoso o de hostigamiento laboral. Y derivado de esta norma 035 hay una obligación, más bien, en la Ley Federal del Trabajo hay una obligación expresa para que los patrones cuenten con protocolos para evitar la existencia de hostigamiento laboral o de abuso al interior del centro de trabajo. Y la NOM 035 viene a complementar esta obligación. ¿De qué forma? A través del levantamiento de cuestionarios, de censos, entrevistas, que permitan identificar estos riesgos psicosociales. Con motivo de la emergencia sanitaria, me parece que sí se ha dado paso a atender algunas actividades derivadas de la misma emergencia, pero sin dejar de llevar a cabo la vigilancia de esas atribuciones. Entonces, tengo entendido que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sí ha llevado a cabo visitas de inspección a los centros de trabajo con motivo de la NOM 035. Sigue activo. Sigue activo, por supuesto. Así es. Lo que hace la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo es llevar a cabo cursos de capacitación. Una de las actividades de la STIFE aquí es capacitar a cualquier persona que así lo desee sobre el conocimiento de las normas oficiales mexicanas. Entonces, en la página de la STIFE tenemos cursos de capacitación calendarizados para que las personas puedan saber con fecha cierta cuándo impartimos cursos sobre la norma 35 o sobre la norma 036, que son temas en boga, que son temas realmente de muchísima preocupación para los trabajadores, para los empleadores, y que también nosotros dentro de las atribuciones de asesoría podemos llevarles cursos de capacitación para que las conozcan. Muy interesante. Entonces entran a la página y se están dando actualmente cursos todavía. Sí, los cursos no han parado, los cursos se han realizado de manera virtual a través de las plataformas tecnológicas que hemos explorado a partir de esta emergencia sanitaria. Antes eran presenciales, por supuesto, pero hemos utilizado la tecnología de Zoom, actualmente utilizamos la tecnología de Cisco Webex, que nos permite tener un aforo mayor para las personas que deseen participar en esos cursos. Entonces, en la página de trabajo.cdmx.gov.mx se prevé en un banner cuáles son los cursos de capacitación y ahí está el calendario específico de los cursos y los requisitos para su inscripción. Muy bien. Vamos a poner una liga de todas las páginas que nos has comentado, lo vamos a poner aquí en el video. Por supuesto, será un placer. Muy bien. Bueno, licenciado, pues muchas gracias. Estas son preguntas que nos hicieron llegar empresas, directores médicos, directores de recursos humanos, directores de seguridad e higiene, que ahorita con la pandemia, pues sí, están un poco confundidos y aparte hay mucha malinformación. Le agradezco mucho esta oportunidad de que nos ayude a aclarar todas estas dudas que teníamos.